mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. 10:52 de la mañana, estás en Now 97.9 y nos vamos a meter de lleno en el tema que nos tiene en vilo a todos. Y no hablo de solamente los argentinos, sino del resto del mundo también, y es el conflicto en Medio Oriente, Mauro. Exactamente, como mencionábamos antes, una situación que está escalando cada vez más, contrario a lo que uno hubiese pensado. Ninguno de los actores en pugna, ni Israel, Estados Unidos y aliados, que después vamos a mencionar un poquito más, ni tampoco Irán, están dando muestra de desescalar el conflicto, sino todo lo contrario. Esto no solo pone en riesgo la cuestión energética, como ya hablamos, el estrecho de Hormuz, el bloqueo y demás, sino que también impacta porque es un conflicto que se comunica de manera muy rápida y también, por supuesto, pone en riesgo, como siempre, a los civiles, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, que ocurren con las guerras, y sobre todo con el impacto que pueda tener en la sociedad civil en general, más allá de la cuestión política y económica, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo se va dando en los próximos días, en las próximas horas incluso, cómo nos termina afectando, porque estas consecuencias no van a ser de corto plazo nada más, sino mediano y largo también, ¿no? Así que estamos atentos a la situación. Y por eso tenemos acá a nuestro invitado del día de hoy, Marwan Giles, imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina y Chile. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, bienvenido a No Somos Nadie. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué lectura haces al día de hoy, el día número 17 de esta guerra, de este conflicto que se desató? Mira, como vos ya señalaste, día número 17, y eso te hace incluso pensar. No sé si ustedes se acuerdan, pero el Papa Francisco solía decir que vemos una guerra mundial en partes, en pedazos. Y ahora mi temor principal es, como ya vos también señalaste, que vamos a quedar atrapados en un laberinto. Y ya tenemos heridas abiertas en Ucrania, en Gaza, en casi toda la región, Siria, Irak, Afganistán, Libia, Líbano. Y ahora mi temor principal es que vamos a sumar una herida más, y donde no veo la luz al final del túnel, ¿sí? Es como que cada vez más esa espiral de la guerra se expande más países involucrados, y después, sobre todo, falta una salida. ¿O en qué momento vamos a terminar? ¿O cuál es la solución? ¿O cómo? Y entonces, si ahora vemos por otro lado los bloques ya están armados, ¿sí? Y eso me hace incluso pensar, si ustedes se acuerdan, hacemos la retrospectiva, la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? También empezó todo con un atentado en Sarajevo, y luego quedamos atrapados como humanidad 4 años, con millones de vidas perdidas en esa guerra. Y ese es mi temor, mi preocupación principal. Como vos también, Mauro, señalaste, sobre todo la vida o la pérdida de las vidas civiles inocentes. Ya hablamos de más de 1.000 personas, pero eso es el inicio, lamentablemente. Si no ponemos un fin, o si no llegamos a un acuerdo. Y todo lo que vemos, las imágenes, esos acontecimientos, para mí eran 100% evitable. 100% era evitable esa guerra. Incluso todo lo que vemos hasta hoy se podía anticipar. Que si Estados Unidos e Israel lanza esa guerra, y va a continuar como un efecto dominó hacia esa dirección. Recién citabas al Papa Francisco, y Francisco dijo en algún momento que cuando un país siente que está perdiendo poder, en caso de las grandes potencias, lo único que les queda es iniciar una guerra. ¿Vos coincidís con esa postura? Lamentablemente es eso que vemos también en otros conflictos, y sobre todo sumando incluso las posturas del Papa Francisco. Hace poco incluso salió el Papa León con esa declaración, que me siento muy interpelado, y me adhiero a sus palabras, que basta de las guerras preventivas, ¿sí? Usar como eso una amenaza como excusa luego para invadir al otro. Y en ese caso, aclaro, chicos, yo por nada soy simpatizante del gobierno iraní. Sostengo más diferencias, sobre todo diferencias teológicas, religiosas, sobre cómo vivir la fe, empezando ya desde el hecho de la libertad religiosa, la división entre el Estado y la religión. Nosotros desde la comunidad Ahmadiyya sostenemos categóricamente, rechazamos el concepto teocrático. Hay muchas diferencias que yo sostengo con ese gobierno. Dicho todo eso, la solución para mí ahora no es invadir o iniciar un capítulo bélico. Hay otras formas, hay muchas soluciones sobre la mesa para llegar a un acuerdo político. Y empezando incluso los motivos de esa guerra. Si fueron ahora las bombas nucleares, me pregunto
Supuestamente el año pasado, ya durante la guerra de 12 días, Israel y Estados Unidos, supuestamente Trump, según su propia declaración, destruyeron todo. Tal cual. No quedó nada. Entonces, ¿mintió en aquel momento o miente ahora? Sí, Hay solamente dos opciones. el uranio enriquecido tampoco apareció esta vez. Sí, incluso el informe que vos sos experto de Rafael Grossi, justo el director de la Argentino también, claro, ¿no? de la agencia desde las Naciones Unidas que maneja o monitorea la energía atómica, él en su informe dice que en el plano corto y mediano había una amenaza. Después no hay que olvidarse que Irán en el año 2015 había firmado, en aquel momento con Barack Obama como presidente, el acuerdo de abandonar las De no armas, desarrollar de no bombas después atómicas. fue como que la decisión del presidente Trump en su primer mandato en 2018, cuando se retiró de manera unilateral de ese acuerdo. No hay que olvidarse, el año pasado Irán y Estados Unidos estaban en plena negociación, así que había una posibilidad en realidad, hasta un par de días antes del ataque, digamos, ¿no? Ese año también, hasta que incluso la intervención por el intermedio del canciller Omani, y él dijo públicamente en los medios de Estados Unidos que habíamos llegado a un avance sin precedentes en la historia. El acuerdo estaba sobre la mesa. Entonces ahí me pregunto, si teníamos una opción política, una solución diplomática, ¿para qué entonces optar por la guerra y el Claro. sufrimiento de miles de personas, y ya están más de 3 millones de personas desplazadas? Y eso es el inicio. ¿Cómo ves, Marwan, el tema en Medio Oriente, sobre todo de una perspectiva, si se quiere, más dentro mismo del Islam, si se quiere, ¿no? Respecto del gobierno de Irán, del gobierno que viene de 1979, la competencia también con Arabia Saudita, cómo eso repercute en Medio Oriente, también sobre la población civil, y cómo eso afecta a Occidente? ¿Cómo lo de Occidente está interpretando bien a Medio Oriente? Creo que desde afuera siempre tenemos esa tentación de homogenizar y generalizar. Y lo que se olvida es cuando hablamos del mundo musulmán, no hablamos de un país o dos países. Hablamos de casi 2.000 millones de personas, que es casi un cuarto de la población total. Hablamos de más de 50 países. Y solamente el 20% viene del mundo árabe. Es decir, la gran mayoría, el 80%, ni siquiera pertenece al mundo árabe. Después, si ahora nos metemos en el mundo teológico, hablamos de más de 70 corrientes. Entonces no es simplemente sunita y chiita. Hay muchas subdivisiones chiitas, muchas subdivisiones sunitas. Y después conflictos internos. Yo diría incluso la víctima principal de los grupos fanáticos, terroristas, extremistas, que tenemos una larga lista, son los propios musulmanes. Sea Al-Qaeda, Talibán, Hamas, Hezbollah, ellos son la víctima principal de sus atrocidades. Entonces, en ese sentido es muy importante diferenciar. Incluso cuando hablamos de Irán, no hay que olvidarse que antes de la revolución islámica, para decirlo así, en 79, hace casi 50 años, Irán era el aliado principal de Estados Unidos en la región. Incluso se toma Y de como... Israel también, de los dos. Mauro, fíjate que Irán era uno de los primeros países del mundo musulmán en reconocer al Estado de Israel. ¿Sí? Y luego, por supuesto, cambió todo. La situación de día a noche, o como lo quieren llamar, con la revolución. Pero hay que entender también la revolución. Por eso no podemos repetir los errores. La revolución, el origen, el telón de fondo, fue que la sociedad iraní quería que se tomaran las decisiones en Teherán y no en Washington. ¿Me explico? Sí. No querían vivir bajo una nueva forma del imperialismo. No querían que los recursos del país beneficiaran a las empresas extranjeras y no a la propia sociedad. Ese fue el motivo, el motor de la revolución. De la revolución. Después sí le pusieron una tapa religiosa, o sí los clérigos se apropiaron de esa bandera, pero la voz principal era como que la autonomía, la independencia o ese rechazo hacia Estados Unidos e Inglaterra. Por eso realmente estoy diciendo con esa decisión, con esa noción de generar un cambio de régimen desde afuera, porque sería repetir el mismo error. Y eso, si nosotros incluso miramos hacia el Medio Oriente, el Occidente ya fracasó a lo largo de las últimas 2 décadas. Es un fracaso absoluto, total. Miremos, por favor, hacia Afganistán. Una guerra de 2 décadas en la lucha contra Talibán, que también queríamos generar un cambio de régimen. Se retiraron los estadounidenses, volvieron los talibanes con mayor fuerza y siguen en poder, aún más atroz, más radical, más extremista. Saddam Hussein, sí, un tirano, un monstruo,
Si ustedes se acuerdan, hace 2 guerras también fue la guerra, la invasión del occidente. Sí, liberamos a la sociedad iraquí de un monstruo, pero ¿hacia dónde llevamos la sociedad? Surgió, nació, creció en Irak ISIS, la organización terrorista que luego sembró su terror en toda la región, no solamente Irak. Es como que este tipo de acontecimientos lo que hace justamente es generar estos grupos terroristas. Totalmente, ese es mi punto. Que ahora incluso con Bashar al-Assad, el presidente de Siria, lo derrocaste, dejaste un vacuum en términos sociopolíticos, y el terrorismo o el oxígeno para los grupos terroristas es siempre la inestabilidad, el desorden, el caos. Ahora incluso esa propuesta de armar a los grupos kurdos para derrocar al gobierno será un fracaso total, porque ya lo vimos que pasó en Siria, en Líbano, en Libia, en toda la región, y es como que repetir el mismo círculo. ¿Y crees que el régimen va a continuar o tiene fecha de vencimiento? Se habla como la vuelta, ¿no?, del hijo del Shah, ¿no? El príncipe. Claro, el príncipe. Pero sería como que, para mí, por eso... Pero, ¿lo ves o no lo ves en el horizonte? Yo no lo veo posible, no veo como un éxito, porque para mí cambiar la dirección de una sociedad no podés generar desde afuera. Esos cambios siempre surgen, nacen desde adentro, y después, sobre todo, si queremos cambiar, para mí yo tampoco no estoy conforme con el status quo de Irán, si sean los derechos humanos, los derechos de la mujer, en general, ¿sí? Diciendo en muchos aspectos, y también deseo y creo que necesitamos un cambio, pero el cambio ahora no es agarrar las armas o brindar armas a grupos armados en la región para así derrocar al gobierno iraní. Para mí la solución sería llegar a acuerdos o buscar acuerdos políticos, y después, sobre todo, si realmente queremos, o la bandera es luchar contra el terrorismo, entonces que sea una bandera genuina. A lo que voy con eso es que Irán no es el único actor que promueve grupos armados en la región. Entonces, si es realmente la lucha contra el terrorismo, que sea contra todos o contra nadie. A ser ecuánime, no ser selectivo, sino ecuánime. Exactamente, contra todos. Y ahí incluso hacia los propios países, o también los países que son tus propios aliados en la región. O incluso el gran dilema para los propios países del occidente es siempre la venta de armas. ¿Cómo llegan las armas a estos grupos? Porque no son entidades independientes. Tal cual. Entonces reciben seguramente de alguien el apoyo económico, militar, político. Entonces hay que cortar esa línea. Y ahí viene para mí la gran hipocresía, la doble barra, la incoherencia del occidente y también los demás países de la región. Lo mismo con los derechos humanos o la democracia. Irán no es la única sociedad o el único país autoritario en la región. Miremos en el mapa, casi todos en la región. Entonces, si levantamos la voz a favor de los derechos humanos o alzamos esa bandera, que sea de manera genuina y coherente y de manera universal, no selectiva. Recién decías que había salidas políticas. ¿Sentís que del lado del régimen se hubiesen sentado a un diálogo para? Mira, yo diría incluso los hechos nos demuestran que, por eso yo realmente creo que no son tan fanáticos o dogmáticos como ahora los talibanes o Hezbollah o Hamas, son mucho más pragmáticos el gobierno iraní. Fíjate que ellos, te comentaba, incluso por el tema del programa nuclear, estaban dispuestos a negociar, a llegar a un acuerdo, incluso tenían desde el inicio el deseo de integrarse en la región. Por eso se acercaron incluso a Arabia Saudita, que vos te mencionaste, por medio de China. ¿Sí? Llegaron a un acuerdo. Y ellos también, hasta el día de hoy, ¿sí? Si analizas sus declaraciones, siempre decían que no queremos una guerra con Estados Unidos. No son locos. Saben que en términos militares es la potencia. Entonces no buscaban esa salida o esa confrontación ni con Israel ni con Irán, con Estados Unidos. Después sí, estoy de acuerdo que, por ejemplo, su retórica verbal tampoco nos sirve. Es parte del problema y no parte de la solución, ¿no? Decir como esa agresión verbal hacia afuera. Y eso para mí es también parte del problema, pero por eso digo como que acá no vengo a defender la bandera iraní ni la bandera israelí, sino que mi punto es solamente que me duele que después de 2 guerras mundiales el lema de las Naciones Unidas era nunca más. Nunca más, tal cual. Nunca más una guerra mundial, y todos nosotros venimos de esa generación y creíamos en los organismos internacionales, en el derecho internacional, en esa bandera de resolver esos conflictos a través de la diplomacia, y ahora te cae todo por pedazos. Ya la ONU casi no existe, ya llegó a su ocaso y a su predecesor,
Y esa es mi gran preocupación. Porque después, ¿cómo vas a luego justificar si el día de mañana Rusia, por una amenaza, quiere invadir a su país vecino? ¿Cómo Claro. vamos a ahí levantar luego el derecho internacional o las leyes internacionales? Otra vez lo mismo, la coherencia, ¿no? La coherencia. Si lo O levantamos China para quiere uno, invadir a Taiwán. Entonces, ¿cómo vamos a eso luego justificar que no nos preocupa ahora o la paz o la santidad de la vida? tal cual. Respecto, ahí mencionabas antes las intenciones del gobierno de Irán, que coincido en que uno quizás los imagina como fanáticos, pero bueno, detrás de quizás de esa pantalla fanática hay racionalidad, sin dudas, en muchas de sus decisiones. La pregunta es, en términos de creencia, ¿no? De creencia que uno cree. ¿Vos creías que las negociaciones nucleares por parte de la República Islámica de Irán con Occidente, si eran efectivamente reales o había otra intención? Y a partir de eso, ¿cómo iba a ser o cómo es su vínculo con Hezbollah, con Hamas y todo lo que pasó, ¿no? O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo ves, si vos crees efectivamente que era real? Yo creo que era real, y si hay preocupación, y es legítima desde Israel o otros países de la región tener esa reserva o preocupación, pero por eso tenemos los organismos internacionales. Entonces ahí se puede plantear tus preocupaciones, tus reservas o lo que sea. Entonces hay que utilizar esas plataformas. Después, el segundo punto, su apoyo hacia los grupos armados, repudio, condeno. El terrorismo venga de donde venga, pero por eso digo también que no puede ser selectiva. Vos como experto por supuesto. sabes que jamás, por ejemplo, incluso el gobierno israelí, esa es la ironía, apoyaba a Hamas, una contradicción en sí. Bueno, es un tema que interno Claro. con Netanyahu hoy en día, el primer ministro israelí, el vínculo que tenía con Hamas antes del 7 de octubre de 2023, ¿no? Lo que pasaba Exactamente, antes. pero sabían abiertamente cuál es la declaración de Hamas. Pero a pesar de eso, para debilitar la causa palestina o la autoridad palestina, apoyaban a Hamas. Israel no es el único actor, también otros países del Golfo, del mundo sunita. A eso voy. Incluso si analizamos ahora, por ejemplo, el Talibán, Al-Qaeda, era el brazo extendido de Estados Unidos en la lucha contra la Unión Soviética. Los mujahidines, los famosos Exactamente. mujahidines. Y ¿no? por eso veo como que una enorme hipocresía, una enorme una contradicción, ¿sí? Una contradicción entre lo que las palabras y luego los hechos en el momento de tomar decisiones. Te hago por lo menos la última de mi parte. ¿Cómo es la comunidad musulmana acá en Argentina y en Chile que vos representas? Y digo, como magnitud, ¿no? ¿Y qué se dice allá adentro? ¿Cuáles son las sensaciones que están atravesando en estos semanas, días? Yo diría, por un lado, tenemos siempre el desafío hacia afuera, ¿sí? Hacia las sociedades no musulmanas, de justificar o defendernos, porque de alguna manera nos meten en la misma bolsa, no hacen ninguna distinción, ¿sí? Sale el término terrorismo islámico, que lamentablemente nos hemos acostumbrado, aunque es muy grave. Islam literalmente significa paz. Claro. Condena el terrorismo. Mañana vamos a tener el aniversario por los atentados, que yo participo cada año. Islam condena y dice que asesinar una vida inocente es como si alguien hubiera asesinado a toda la humanidad. El Islam en sí es un garante de la santidad de la vida. No dice en ese versículo que quien asesina a un árabe, un creyente, un musulmán. Habla de la santidad de la vida en términos universales. Asimismo, el profeta dijo que es el deber de un musulmán transmitir paz y seguridad a los demás, no solamente con la mano, sino que también con la lengua. Hasta tal punto puso alta la barra. Por eso también el concepto del yihad, muy equivocado, ese concepto erróneo. Yihad ni siquiera tiene una connotación bélica, ni siquiera significa una guerra. Significa literalmente esfuerzo. Por ejemplo, hablábamos antes que pasamos por el mes de Ramadán, el mes de ayuno. Esa es la expresión de yihad de un creyente. Ese esfuerzo interno contra tu maldad, contra tu ego, contra tus malos impulsos, ¿sí? Y así puedo continuar. Así que tenemos ese desafío hacia afuera, y después hay, creo que, una gran decepción y frustración contra o con los propios líderes o los países musulmanes, ¿sí? Que ellos también ahora en este momento vemos una división enorme y no llegan a un acuerdo. Y fíjense que hay varios países musulmanes que están confrontados o ayudando en este momento a Israel y Estados Unidos en la guerra contra Irán. Lo mismo es otro tema, pero lo que quiero señalar, si ustedes se acuerdan, Francesca Albanesa, la relatora de las Naciones Unidas, podemos debatir sobre su título, pero por ejemplo en su título dice que hay más de 50 países cómplices en lo que ocurrió, los crímenes de guerra o el genocidio en Gaza, fue su título. Y es muy interesante, en estos 50 países, por supuesto, se señala a Israel, Estados Unidos, países del occidente, y luego muchos países musulmanes árabes, que son cómplices.
por su pasividad, por su indiferencia, por su silencio. Y eso es mi punto de vista, donde sí nos preocupa esa actitud de los propios países musulmanes, que falta ese coraje, ese activismo o esa voz activa a favor de la paz, incluso si tenés que en ese momento confrontarte con Trump o con Estados Unidos. Para cerrar, ¿cómo está viviendo en una palabra, quizás en una emoción, la comunidad musulmana, todo lo que está pasando en los distintos países del mundo y por supuesto en nuestro país? Yo diría dolor, sí, es el dolor que como humanidad yo diría, y sobre todo el dolor, no sé si ustedes vieron las imágenes que a mí como teólogo me duelen mucho luego ver a religiosos, a clérigos bendiciendo misiles, bombas o armas. Realmente no entiendo ese concepto. Si la esencia de la religión es paz, defender la santidad de la vida, las bombas no van a salvar a vidas, Nunca. no van a construir hospitales, escuelas, universidades, van a destruir. Entonces, ¿cómo podés vos como clérigo en nombre de una religión, sean ahora rabinos, pastores o imames, cómo podés justificar la guerra o celebrar la guerra? Esa es para mí, y después de 2 guerras mundiales, ¿sí? Y eso demuestra la oscuridad, la inmoralidad lamentablemente de nuestra humanidad en ese momento. Marwan Gil, imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina y Chile, pasó por No Somos Nadie. Muchas gracias. Gracias por la Muchísimas invitación. Muchas gracias. gracias.